Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alex Gutiérrez Gómez, yo soy médico intensivista, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón, médico tratante del Servicio de Medicina Crítica del Hospital Luis Bernaza de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. De primera mano agradezco la acogida y la participación de todos los expositores y el público en general a esta gran iniciativa de ecuatorianos del mundo contra el coronavirus. Esta iniciativa tiene como objetivo de unificar criterios en torno a la evidencia y en cierta medida la experiencia con el fin de mejorar los números que, como todo el mundo conoce, han golpeado duramente a nuestro país. En la actualidad, como todos conocemos, la piedra angular de la atención de los pacientes con coronavirus sigue siendo el soporte vital. Las terapéuticas paralelas, como el uso de esteroides, han creado mucho debate debido a la escasa información que existe al momento en relación con esta entidad clínica. De tal manera que en estos minutos vamos a conversar un poco de la evidencia que existe a favor del uso de corticosteroides. Como todos conocemos, los corticosteroides pertenecen a un grupo de hormonas secretadas por la glándula adrenal, siendo el más importante el cortisol. Cumplen muchísimas funciones a nivel orgánico, específicamente homeostasis, cumplen funciones cardiovasculares, metabólicas, inmunológicas, inmunosupresoras y sobre todo antiinflamatorias. Los efectos de los esteroides sobre la función de adhesión y liberación de los productos por parte de las células fagocíticas son rápidos y se producen a pocas horas de la administración del fármaco. La administración de los corticoides da como resultado un rápido agotamiento de las células T circundantes debido a una combinación de efectos que incluyen una mayor emigración circulatoria, inducción a apoptosis, inhibición de los factores de crecimiento de las células T y una liberación alterada de las células en los tejidos linfoides. Los efectos clínicos deseables parecen resultar principalmente de la transrepresión, lo que resulta en una disminución de la producción de proteínas proinflamatorias, y es aquí en donde tiene razón de ser su utilización durante el periodo inflamatorio de la fase proinflamatoria, mejor dicho, del coronavirus. Varias revisiones retrospectivas han demostrado que el uso de esteroides a largo plazo, incluso a dosis bajas, es un predictor independiente significativo de numerosos efectos adversos y que el riesgo depende tanto de la dosis como de la duración del fármaco que estemos administrando. Es así que luego de revisar un poco de la cinética del fármaco, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿existe alguna razón justificada por utilizarlo? Pues creo que está de más decirlo que sí. Obviamente el poder antiinflamatorio eh, ayudará a disminuir la progresión hacia lesión pulmonar y hacia un probable distrés respiratorio agudo del adulto. Entonces, su uso estaría justificado en estos momentos. Aquí tenemos una gráfica interesante en donde se hace una propuesta de fases o de fenotipos clínicos propuestas por Siddiqui en la publicación de este año, en donde existen dos etapas principales, una de actividad viral y otra de respuesta inflamatoria. La etapa inicial ocurre en el momento de la inoculación y el establecimiento temprano de la enfermedad. Para la mayoría de las personas esto implica un periodo de incubación asociado con síntomas súper leves que pueden ir desde, qué sé yo, malestar general, fiebre, tos seca, y bueno, ¿qué pasa desapercibido en el transcurso del paciente? En una segunda etapa de la enfermedad, ahí ya hay una lesión pulmonar establecida, todavía continúa con la replicación viral y hay un proceso inflamatorio localizado evidentemente en el pulmón, aunque ya se describen otras localizaciones de este proceso. Durante esta etapa los pacientes desarrollan una neumonía viral que va progresivamente desde la tos hasta la dificultad respiratoria, hipoxia, lesión pulmonar, distrés respiratorio, como ya lo hemos hablado. Si se produce la hipoxia, es probable que los pacientes requieran ventilación mecánica y obviamente en esta situación creemos que
es el momento exacto en el estadio 3 o fase hiperinflamatoria en donde se podría observar un mayor beneficio del uso de los antiinflamatorios, obviamente con el uso prudente e individualizado para cada uno de los pacientes. El uso de corticoides también se puede utilizar o se puede justificar junto con otras terapéuticas, por ejemplo, con los inhibidores de las citocinas, como el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, y también puede ser utilizado en conjunto con la anakinra, que es un antagonista del receptor de interleuquina 1. En este paper, publicado en JAMA, también se puede evidenciar que los pacientes tratados con esteroides diferían más rápido que otros pacientes. Esto no debería ser realmente sorprendente porque ya sabemos que el esteroide tiene propiedades antipiréticas, por ejemplo. Más importante aún, la terapéutica con esteroides se correlacionó con una mejoría más rápida de la oxigenación y de las anormalidades radiológicas. Los pacientes que fueron tratados con metilprednisolona, como demostró esta revisión, fueron destetados del oxígeno mucho tiempo antes, entre el día octavo y el día 14 en relación con otros estudios, con una P bastante significativa. Y obviamente este estudio no es un estudio controlado, aleatorizado, cegado, por lo que los resultados no pueden demostrar causalidad. Y eso es un aporte muy importante a la revisión de este tema. También en esta revisión se pudo definir o se pudo revisar la aplicación temprana a bajas dosis, aunque la asociación entre pacientes con coronavirus tipo 2 o SARS-CoV-2 no estaba. La Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, en conjunto con la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, publicó este año las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, en donde hablábamos específicamente de la enfermedad por coronavirus. Existen muchos estudios observacionales publicados sobre el uso de esteroides en las neumonías virales, pero son propensos a mucha confusión, ya que los pacientes más enfermos generalmente son los que reciben corticosteroides. Se utilizaron datos de la librería Cochrane recientes sobre el uso de corticosteroides y la influenza. Se buscó estudios sobre otros coronavirus también. Aproximadamente 15 estudios de influenza y 10 de coronavirus fueron revisados. Y bueno, realmente no se encontró una asociación o una evidencia definitiva sobre un aumento de la mortalidad en estos pacientes. Y los efectos que tenían sobre los coronavirus en otros pacientes tampoco fue realmente claro. Encontramos también una homogeneidad significativa en los resultados observacionales sobre el uso de corticosteroides en SDA causados por coronavirus y en otro tipo de virus. La estadística resumida manifestó que hacían daño los esteroides en esta corte de pacientes. Los principales problemas que tuvo esta guía es que se utilizó evidencia indirecta para la publicación, evidencia de la neumonía adquirida de la comunidad, del SDA provocada por otras infecciones virales, lo que hace muy complicado que se puedan traspolar al COVID-19. En su acápite 41 y 42 menciona o sugieren que no se deberían utilizar los corticosteroides si el paciente está ventilado pero no tiene distrés. Pero si ocurre lo contrario, el paciente estresado con COVID, se puede hacer un uso cauteloso de estos fármacos. Un único estudio demostró que había una mejor tasa o menor tasa de mortalidad en los pacientes con. Este estudio es muy importante porque investiga qué tratamientos son efectivos para el COVID-19. Concluye básicamente que la metilprednisolona puede ser beneficiosa para algunos pacientes. La administración de metilprednisolona
parece haber reducido el riesgo de muerte en los pacientes con SDRA con un intervalo de confianza del 95% y una P no tan despreciable. Las conclusiones de estos autores sobre la metilprednisolona y el riesgo de muerte son infundadas y engañosas. Escribieron que la metilprednisolona, entre comillas, disminuía el riesgo de muerte y se basaron en afirmaciones del análisis de la curva de Kaplan-Meier, con un valor de P demasiado bajo, pero sin embargo este análisis está relacionado con la mediana del tiempo de supervivencia más que con el riesgo. El DEXA-ARTS, un estudio muy conocido, encabezado por Jesús Villar, español. Es un estudio multicéntrico que investiga el uso de dexametasona para pacientes con SDRA. Los pacientes fueron tratados con un régimen de 20 miligramos de dexametasona diariamente por 5 días, luego 10 miligramos diarios, durante los siguientes 5 días con esteroides que se fueron descontinuando cuando los pacientes fueron extubados. El punto final y primario fue los días sin ventilador mecánico, en donde se demostró que la DEXA aceleró el destete de la ventilación y también redujo ciertamente la mortalidad. ¿Cuáles son los problemas de este estudio? Básicamente tuvo sesgo de intervención, duró aproximadamente 6 años, se interrumpió por no completó el número a tratar deseado, se reclutó el 88% y lamentablemente este estudio no fue doble ciego. Este es un estudio retrospectivo que describe 78 pacientes ingresados con COVID. Creo que 55 tenían enfermedad leve y 23 con enfermedad grave. La mediana de dosis de esteroides fue baja, 40 miligramos de metilprednisolona. La administración de los esteroides no tuvo impacto observable en el tiempo de eliminación del COVID en las muestras de PCR de la estomafaringe. Este estudio demostró o muestra que los resultados opuestos en comparación con los estudios de Lee, en donde mostró que los esteroides retrasaban la eliminación viral. La diferencia básica con este estudio puede resultar del tiempo esteroide. Lee y colaboradores descubrieron que la administración temprana de esteroides durante la fase de replicación prolongaba la eliminación del virus. Este estudio de Funk involucraron pacientes que habían estado enfermos durante aproximadamente una semana y estaban pasando una fase inmune adaptativa. En este momento posterior al curso de enfermedad hay una respuesta inmune que es un poco más robusta contra el virus. En definitiva, el esteroide realmente no parece afectar los títulos virales y eso da a favor del uso de esteroides en los pacientes con. La Organización Mundial de la Salud, en marzo del 2013, publicó sus guías para el manejo del síndrome de respiratorio agudo del adulto asociado a COVID-19, en donde dejan muy clara que no recomiendan el uso rutinario de corticosteroides a menos que sean parte de un estudio multicéntrico. Se traspolaron datos del SARS, del MERS, de la influenza y como punto principal se habla de los corticoides en dos escenarios puntuales, en las mujeres de alto riesgo de parto prematuro entre 24 y 34 semanas y los pacientes que tienen shock séptico refractario. También se describió algo muy importante, que es daño por necrosis avascular, psicosis, diabetes, eliminación viral retardada, y entre otras razones entre otras razones para poder administrarlo, se puede incluir también las enfermedades pulmonares crónicas y el asma. También deja un pequeño espacio para la duda y para que se individualice la utilización de estos fármacos. El Foro Global para la Investigación e Innovación, en conjunto con
la Organización Mundial de la Salud está llevando a cabo múltiples estudios que tratan de evaluar lo más rápido posible los efectos de estas terapéuticas complementarias. Aquí podemos observar los distintos trials que están en proceso en este momento, son aproximadamente 6 o 7, y bueno, estamos esperando los resultados lo más pronto posible para poder tomar decisiones adecuadas en la práctica clínica diaria. Este estudio Cochrane básicamente reclutó 309 pacientes críticos con MERS, se le aplicó 300 miligramos de hidrocortisona, hubo un aumento de mortalidad a los 90 días, después también se analizaron 10 estudios observacionales con 6.000 pacientes con influenza, aumento de mortalidad, aumento de estancia en UCI, que fue más larga de lo normal. También se analizaron 401 pacientes con SARS, en donde teóricamente con el uso de corticosteroides se redujo la mortalidad y la estancia hospitalaria. Dentro del análisis también se incluyó un corte retrospectivo de 2.100 pacientes aproximadamente con neumonía por H1N1. Se utilizaron dosis moderadas de metilprednisolona y equivalentes en donde se redujo la mortalidad en pacientes con niveles de oxígeno inferiores a 300 mililitros dentro de los 30 y 60 días. Esta corte o esta literatura Cochrane nos deja en un abismo o nos deja la apertura analizar individualmente cuál es el proceso a seguir. Si vas a utilizar el fármaco, lo recomiendas que sean a dosis bajas o moderadas de metilprednisolona y durante periodos cortos de tiempo. Este metaanálisis interesante de 5.000 pacientes aproximadamente aglomeró 15 estudios. La utilización de corticosteroides aumentó la mortalidad, aumentó los días de estancia hospitalaria, las probabilidades de infección bacteriana y otros tipos de complicaciones. Al igual que otros estudios o otros metaanálisis, se trataron de traspolar los datos que se tenían de SARS, MERS y otro tipo de virus y para hacer la recomendación con respecto al coronavirus, así que es muy complicado que podamos analizarlo de manera objetiva. Este interesante review realizado por Jesús Villar, ya con información un poco más actualizada, con estudios observacionales, ayudó mucho para definir un camino con respecto al uso de los esteroides. Es por eso que en este texto deja por sentado que no hay justificación basada en la evidencia disponible y en la ética profesional para negar categóricamente el uso de esteroides en la llamada tormenta de citoquinas que ya pudimos hablar en diapositivas o en charlas anteriores. Y obviamente que asociadas a COVID-19, indistintamente de que se participe o no de un estudio controlado aleatorizado. Esta carta del editor propuesta por San es muy interesante, donde deja también sentado que no existe evidencia concluyente que no se debería ser una razón para abandonar el uso de corticoides en la neumonía por COVID-19, pero hace puntuaciones muy importantes. Primero, que hay que establecer los beneficios y daños que se debe tener en cuenta antes de su utilización. Que los corticoides deben utilizarse con prudencia en los pacientes críticos con neumonía, con COVID, obviamente con ventilación mecánica, que los pacientes con hipoxemia debido a enfermedades subyacentes o que usan corticoides regularmente para las enfermedades crónicas, el uso adicional de corticosteroides debe ser muy cauteloso. Las dosis que deben ser moderadas a bajas, menos de 0,5 o 1 miligramo por kilo de peso de metilprednisolona o algún equivalente, y la duración menor a 5 días es la recomendación que hace San en otra revisión publicada en JAMA por Sanders, en donde luego de una observación de la información que se tenía hasta antes de la publicación, llegan a la conclusión que están en contra del uso rutinario de los corticosteroides a menos que el paciente tenga una enfermedad pulmonar crónica o que se encuentre en un shock refractario.
Esta revisión interesante eh, trataba de mostrar los efectos de los corticosteroides en la eliminación del virus y la mortalidad en las personas infectadas con las distintas cepas o los distintos coronavirus existentes hasta el momento y que han causado problemas de salud. Se reclutaron 5.250 pacientes aproximadamente en 10 estudios y un ensayo clínico. De todos ellos, solo 4 pertenecen al coronavirus. En las gráficas inferiores podemos ver que los datos no avalaban el uso de esteroides en referencia a la estadía y obviamente a los días de ventilación mecánica con cada uno de los pacientes. Sin embargo, no se puede hacer una conclusión o no se pueden aplicar estos datos por una infección de coronavirus o de SARS-CoV-2 debido a la escasa información que se cuenta hasta la publicación. El Instituto Nacional de Salud, en conjunto con la CDC, este panel recomendaba contra el uso rutinario de los esteroides sistémicos por el tratamiento de los pacientes que tenían ventilación mecánica con COVID-19 pero no estaban distresados. En los adultos con ventilación mecánica con COVID-19 y SRA no había datos suficientes para recomendar o desaconsejar su uso debido a la falta de evidencia hasta ese momento. En los pacientes con COVID-19 con shock refractario podría estar indicado su uso, así como se han descrito en las guías europeas y americanas. Bien, después de observar toda la literatura europea, americana y asiática, tratamos de buscar cierta información de cómo se estaba manejando en el campo de atención médica el uso de corticosteroides. Encontramos ciertas similitudes en los protocolos que se estaban utilizando en distintas entidades hospitalarias. Aquí puedo mostrar un pequeño protocolo escrito por la Unidad de Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas del Hospital Gregorio Marañón, donde se planteaba la utilización de metilprednisolona o dexametasona siempre y cuando se planteaban diversas situaciones clínicas, si el paciente tenía distrés respiratorio, empeoramiento de su oxigenación, empeoramiento analítico con empeoramiento radiológico y obviamente tratando de descartar algún tipo de infección bacteriana o fúngica. Y bueno, estamos esperando que este grupo de trabajo haya recolectado los datos suficientes para saber cuáles son los resultados. Bueno, entonces queremos saber cuál es el fármaco que deberemos utilizar. Tenemos hidrocortisona, metilprednisolona, dexametasona. Sin embargo, la dexametasona aquí sería la indicación más inteligente por algunas razones. Quizás lo más probable es que la dexametasona es un glucocorticoide puro que puede lograr efectos antiinflamatorios que estamos buscando en algunos pacientes, sin tener esos efectos mineralocorticoides que podremos esperar de los otros fármacos. Otra ventaja de la dexametasona es que tiene una vida media más larga, por lo tanto, se puede detener fácilmente cuando se actúan los pacientes. Así se reducirá automáticamente por sí sola y la reducción gradual progresiva proporciona un compromiso entre el uso del esteroide a corto plazo y los regímenes extensivos recomendados por las pautas de las diversas sociedades. Otra pregunta que nos nace es ¿cuál es la dosis ideal? Podemos tomar los datos del DEXA-ARTS, en donde se comenzaron con dosis de 20 miligramos día, que es la dosis justa de esteroides, y su equivalente a metilprednisolona 100 miligramos aproximadamente, prednisona 130 y hidrocortisona 500 miligramos. Y esta dosis sería consistente con los estudios previos de distrés respiratorio, donde utilizó regímenes de metilprednisolona entre 1 y 2 miligramos por kilogramo de peso. Los pacientes con mayor riesgo de complicaciones se aconseja disminuir un poco más la dosis, a la mitad aproximadamente. Al ser un fármaco totalmente puro, se podría actuar como un agente antiinflamatorio más limpio que la mayoría de los esteroides y su capacidad de reducción automática también es muy conveniente a la hora de la práctica clínica diaria.
Es así entonces que la dexametasona podría ser una opción racional en estos momentos, tanto en la teoría como en la base de la evidencia del ensayo DEXA-ARS. Sin embargo, la elección del esteroide probablemente no sea crítica para la misión, porque los metaanálisis han encontrado que beneficios al usar cualquiera de los otros fármacos. De hecho, hemos visto en toda la literatura hasta el momento revisada, nombran a la metilprednisolona, y lo que podría dejar entrever que teóricamente es el primero a utilizar. Bueno, y es así que después de buscar información, se me pasaron las horas del reloj buscando todo lo referente a los esteroides y el COVID. Me tomó cerca de 10 horas. Hay una inmensa cantidad de literatura descrita en distintos países o en regiones, en la asiática, a nivel internacional, europeas, en Asia, en Oceanía, en las americanas y obviamente las experiencias latinoamericanas. Y para hacer un consolidado global, todas nos indican que los corticoides son ineficaces y no se recomiendan. Lamentablemente estas recomendaciones siguen teniendo el problema de extrapolar datos del SARS y del MERS o de otras viremias como la influenza, que lo hacen, muy difícil de analizar y llevarla a la práctica. Es por eso que el tratamiento corticoesteroide se convierte en una espada de doble filo. Por un lado, muchos dicen no los uses, por otro lado, hay experiencias con buenos números que nos dicen que lo debemos utilizar. Por un lado, nos evita la cascada inflamatoria y por otro lado puede desencadenar una coinfección bacteriana o fúngica. Entonces nos crea un gran problema de decisiones dentro de la práctica. Pero ¿qué estamos haciendo aquí en Ecuador? Recordemos que aproximadamente llevamos 8 o 9 semanas desde el ingreso de los primeros casos y obviamente como en la mayoría de países nos cogió desprevenido, sin mayor información y tuvimos que ir haciendo camino al andar. Tratamos de escoger experiencias de los países que previamente habían desarrollado esta enfermedad y habían tratado y habían manejado con éxito. Sin embargo, pudimos ver que la mortalidad con la mayoría de tratamientos fue muy alta. En todo caso, para poderles hacer un desglose de qué es lo que hicimos en Ecuador, bueno, lo que podemos rescatar de la experiencia de muchos colegas a nivel nacional es que durante el inicio de la crisis se usó como medida de rescate posterior al uso del tocilizumab. Las primeras semanas no había mucha confianza en el uso de esteroides. Luego gran parte de las unidades actualmente lo usan de manera rutinaria al ingreso hospitalario. Obviamente el ingreso está definido por sintomatología respiratoria que nos hace pensar que ha iniciado el proceso, más de 8 días y que ha iniciado el proceso inflamatorio. Todavía no existe un consenso nacional de la dosis, el tiempo de administración ni el fármaco que seleccionamos. Muchos de nosotros utilizamos los esquemas de Millar o algunos de Meduri y obviamente vamos a esperar mayor información luego de la recolección de datos cuál fue el mejor camino. Lo que sí estamos seguros en estos momentos, luego de haber pasado el primer pico de la crisis, es que existe un antes y después del uso de corticosteroides. Los datos observacionales de diversos colegas a nivel nacional nos han mencionado que hubo una mejoría radical en el transcurso de las 48 y 72 horas luego del uso de corticosteroides. Obviamente esta información es muy disgregada, no tiene evidencia clínica y obviamente vamos a tener que esperar reunir la mayoría de los datos para hacer un consolidado nacional y obviamente sacar nuestras propias experiencias. Bueno, y en resumen,
Luego de que me han acompañado a revisar toda la literatura acerca de la utilización de estos fármacos, yo quiero que traten de graficar en su mente todo lo que significa el uso de estos fármacos, y no encontré mejor manera que definirlos como el corticoide, el bueno, el malo y el feo, como la película de Clint Eastwood de antaño. Obviamente tiene cosas buenas, porque al parecer existe una mejoría clínica radiológica en fases tempranas. Este esteroide generalmente se administra a los pacientes que están graves, pero también se ha demostrado que la administración temprana se correlacionó con mejores resultados y obviamente puede causar mejores beneficios en la evolución clínica. Los esteroides pueden aumentar los títulos virales si se administran temprano en el curso de la enfermedad, por ejemplo, menor a 5 días. Sin embargo, incluso en este escenario, la administración de esteroides parece correlacionarse con un beneficio clínico. ¿Qué es lo malo? Obviamente todavía existe escasez de metaanálisis enfocadas en la mortalidad, dosis, tiempo, repercusiones en el tratamiento específico del SARS-CoV-2. También existe otro problema, que el beneficio de la mortalidad descrito en mucha de la literatura, en un punto final es muy resbaladizo. En los ensayos que se han analizado, sobre todo en cuidados intensivos, porque históricamente el beneficio de la mortalidad de los esteroides ha sido difícil de precisar y es un poco difícil de replicar. Entonces se convierte en un problema a la hora de poner en práctica la evidencia. Y obviamente lo feo es que puede tener muchas complicaciones, sobre todo las coinfecciones en terapia intensiva, las multiresistentes, puede aumentar la estadía, puede aumentar la mortalidad. Entonces, de manera global, existe todavía literatura que no es tan fuerte a favor ni en contra de los esteroides en el coronavirus. Probablemente en otro tipo de cepas de este virus ya hay evidencia en donde no se la puede utilizar, pero cada vez con el paso del tiempo, con el paso de los días, se está reforzando la idea que es un proceso inflamatorio el que provoca la mayor cantidad de muertes a nivel mundial, por lo cual su uso debe ser considerado de manera individual. Bueno, yo les agradezco mucho su participación en esta charla y en todo el evento académico virtual realizado por Cuidados Críticos Ecuador. No sin antes terminar mi charla diciendo que si después de esta pandemia no nos convertimos en mejores personas, entonces no hemos aprendido nada, absolutamente nada de lo que es la vida. Mi nombre es Alex Gutiérrez, soy especialista en medicina crítica y les facilito mi correo electrónico para responder todas sus dudas e inquietudes. Muchas gracias.